Amén. Pueden ustedes sentarse. Esta tarde es una tarde familiar. Esta tarde, por circunstancias ajenas a nuestra buena voluntad, no tendremos ministerio de los niños. No tenemos quien haga el favor de atenderlos el día de hoy. Las personas que trabajan con los niños se nos enfermaron, y es las personas que lo ha hecho ya por casi 4 años. Entonces ahora vamos a dejar a todos nuestros niños aquí. De igual manera, nuestros adolescentes hoy no tienen quien esté con ellos, porque Eric se enfermó también y tiene algunas responsabilidades que cumplir. Así que estaremos en familia. Yo espero que usted pueda decirle a sus hijos que pongan atención, ¿verdad? Le prometo que no voy a pasarme más de 2 horas predicando el día de hoy. Así que todos vamos a estar bien. Eso es lo bonito de estar en la familia, de estar en 3 horas, dice mi hermano allá. Tú me amas mucho, brother. Eso es lo bonito de estar en una comunidad en donde somos transparentes, en donde podemos hablar de nuestras necesidades públicamente y no sentirnos en lo mínimo avergonzados, sabiendo que Dios es el Dios que está levantando esta obra, sabiendo que es Dios el que está a cargo, sabiendo que Dios es el que va a hacer lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Abra su Biblia en 2 textos esta tarde, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Y también abra su Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 16. Dentro de las promesas de Dios está el hecho de que Él prometió que vendría por una sola iglesia, por un solo pueblo, algo a que Él le llama una sola nación. Pero para poder entender eso, es necesario que nosotros podamos entender que hay un reino y que ese reino tiene una cultura. Y esa cultura es la que le llamamos la cultura del reino de Dios. Ahora es importante que usted entienda el por qué yo estoy diciendo esto, por qué lo estoy diciendo y por qué quiero enseñárselo a usted esta tarde. Es porque nosotros estamos enfrente a una situación que está trayendo uno de los mayores retos que hay hoy en el mundo. Es evitar, el mayor reto es crear una sola iglesia en lugar de una iglesia segregante o una iglesia sectariana que no hace otra cosa más que fomentar la falta de integración entre las naciones como Dios quiere que realmente sea. Entonces, este mensaje no es político, este mensaje no es para levantar un pueblo revolucionario, pero sí que quiero que ser bien enfático en decirles esto. Yo quiero que ustedes, así como yo, al salir a nuestra comunidad, no salgamos pensando en cuántos latinos tengo que ver hoy, cuántos latinos con los que me puedo relacionar voy a ver hoy, sino que que usted pueda salir convencido que en el lugar donde usted está, sea rodeado de latinos, afroamericanos, americanos, ucranianos, de donde sea, van a ver en usted a Cristo Jesús. Que van a ver en usted al autor y consumador de su fe, que es Cristo Jesús. Pero para que eso ocurra, es sumamente importante que usted entienda que dentro de la Escritura hay 2 textos que explican muy bien, voy a decir, la dualidad de estos dos reinos. Uno, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Déjenme hacer una pausa. Hay algunos de ustedes que necesitan oír esta palabra el día de hoy. Algunos de ustedes se están preguntando: ¿a quién le pertenezco? ¿De quién soy yo? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, un pueblo santo para Jehová. Si Dios nos ha escogido para ser ese tipo de pueblo, tenemos que entender claramente que que cuando Él estableció que eso así ocurriese, Él nos quiere gobernar, que Él nos quiere administrar, que Él quiere guiarnos, que Él quiere protegernos, que Él quiere hacerse cargo de nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios quiere hacerse cargo de usted?
yo estoy bendecido, súper convencido de que Dios se quiere hacer cargo de mí, porque mi esposa no me aguanta. No es por eso. Estoy convencido de que el hecho de que Dios haya enviado a Jesús como mi Señor y mi Salvador es porque Él quiere hacerse cargo de mí. Porque Él creó un vínculo entre Él y yo, entre Él y usted, que es para que usted se sienta no solamente en familia, sino para que usted viva en la convicción de la familia de Dios. Ahora, en Proverbios capítulo 1, encontramos un texto que aparentemente no tiene nada que ver con lo que yo quiero decir, pero tiene mucho que ver al mismo tiempo, porque dice que Dios aborrece 6 cosas, y aún las 7 su alma la abomina. ¿Cuáles son esas cosas que Dios aborrece? ¿Cuáles son esas cosas a las que Dios no le gustan? A las que Dios dice, no, big no es por ahí el asunto. Comienza con el versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Usted podría decir, pastor, mire, déjeme entender esto. Usted está diciendo que yo le pertenezco a Dios, pero al mismo tiempo está usted diciendo que hay ciertas cosas que Dios aborrece, que la palabra de Dios nos dice que hay cosas que Dios aborrece. Y es que ese es el contraste entre vivir en el reino de Dios y vivir en el reino de este mundo. Estos son los valores que están siendo expresados por la vida en el mundo actualmente. Si usted ve, los ojos altivos son muy comunes hoy en día. La lengua mentirosa, hay cuántas cosas nosotros no oímos hoy todo el día, todos los días, de falsas noticias, de falsos eventos, ¿verdad? Las manos que derraman sangre inocente. Basta con que usted cruce la frontera del sur y se vaya a México y vaya a ver cuánta gente es muerta por los carteles en estos días. Vaya más abajo a mi país, a Guatemala, y se va a dar cuenta de la cantidad de violencia que hay el día de hoy. No es un misterio para usted que el derramamiento de sangre es una realidad en el mundo en el que nosotros estamos, pero no somos de este mundo. ¿Está usted conmigo? Recuérdese que usted, por el favor de Dios, usted está en este mundo, pero usted no es de este mundo. Usted le pertenece a Dios, que tiene un reino en el cual es necesario que yo voy a hacer algunas definiciones así muy rápidamente para podernos ubicar todos en el mismo escenario. Cuando hablamos de cultura del reino de Dios, estamos hablando de un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época. Le voy a decir, en mi cultura, en Guatemala, el día 31 de octubre, a todos los niños se les enseña a hacer una cruz. Mejor si es hecha de un material que le llaman ocote. No sé si algunos de ustedes saben qué es el ocote. El ocote no es otra cosa más que un pedazo de madera que tiene cera, que es combustible, y se utiliza muchas veces para hacer lamparitas o ese tipo de cosas. Pero en mi país tenemos la costumbre, y es parte de la cultura guatemalteca, que el día 31 todos los niños hagan una cruz y la pongan debajo de su almohada para evitar que las ánimas, así dicen en su pueblo, le anoten su nombre en el libro de la gente que va a morir en el año que sigue. Es una costumbre, es parte de la cultura. ¿Es bíblico? No lo es. ¿Es tradicional? Sí lo es, ¿verdad? Y entonces todos los niños se van a dormir, no todos ahora, porque Guatemala se ha convertido en un país más evangélico últimamente, pero en aquella época que era mucho la otra iglesia la que gobernaba,
Los niños iban a acostar con ese miedo de que ojalá que las ánimas no me apunten, ¿verdad? Pero después pasó de ser solo a los niños y ya pasó también a ser una práctica entre los adultos. Entonces los adultos ya no hacían una cruz, sino que la compraban. ¿Verdad? Compraban una cruz ya fuera de oro, de plata o de lo que fuera y la metían de abajo, la meten debajo de su almohada. Y la idea es que en esa costumbre, con esa cultura, el ángel de la muerte del día 1 de diciembre, que es el Día de los Muertos en Guatemala, no sé si en su país también lo celebran. ¿Qué dije yo? Ay, qué feo me fui, ¿verdad? Me fui un mes adelante. Gracias por corregirme. Sí, quise decir noviembre, el 1 de noviembre. Voy a decirle, cada país tiene sus propias culturas, tiene sus propias reglas y tradicionalmente pues no les vemos ningún problema. El problema es cuando venimos al reino de Dios, en donde la cultura del reino de Dios tiene sus propias reglas, tiene sus propias recomendaciones, fomenta diferentes tradiciones, fomenta diferentes festejos. El problema es que cuando venimos de nuestro país, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes saben el significado del día de Thanksgiving? Levanten la mano. Uno. Ok. Y ya es un número considerable. La gran mayoría de personas que viven en los Estados Unidos no saben el significado del Thanksgiving. Entonces, ¿cómo le dicen a ese día? El día del pavo, el día del chompipe, el día del bote, ¿verdad? Le dicen cualquier cosa, pero no se sabe o no sabe el por qué del festejo. Como todos los pueblos tienen su diferente cultura y como todos los reinos tienen su diferente cultura, el reino de Dios tiene su propia cultura. Y si usted quiere que yo le convenza de algo hoy, que quiero convencerlo a usted de integrarse a la cultura del reino de Dios. Quiero ayudarle a usted, quiero ayudarme a mí mismo también a vivir en la cultura del reino de Dios. No estoy diciendo que nuestras tradiciones como guatemaltecos, por ejemplo, los guatemaltecos somos muy dados a lo ceremonioso. Le voy a dar un ejemplo. En Guatemala, cuando uno recibe las clases de caligrafía y de ortografía, le dicen a uno la diferencia entre un lapicero y un lápiz. Un lapicero tiene tinta, un lápiz tiene una mina de carbón, ¿verdad? Y no puedes decir, dame un lápiz y recibir un lapicero. Tienes que recibir un lápiz si le pides un lápiz o te recibir un lapicero si te pides un lapicero. De igual manera, nos enseñaron a que cada vez que hacíamos una carta, comenzábamos que la fecha se debe de poner en el lado derecho, del lado superior derecho, y a quien va dirigida la carta tiene que ser señor, Harry Molina, dirección 8437 Southeast Nampa, Idaho, y comienza la carta: respetable señor Molina, me dirijo a usted por este medio deseando que todas las personas que lo rodean se encuentren con usted en muy buen estado de salud. Y quiero también decirle, manifestarle mis intenciones por esta carta, es comunicarle que mi deseo personal por su bienestar es infinito y que tengo la gran intención de seguirlo saludando, pero por falta de papel no puedo seguir, ¿verdad? Nunca, pero el saludo es la mitad de la carta. Y después dice, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Señor Molina, le estoy escribiendo porque tenemos un cheque para usted aquí en la oficina si lo quiere pasar a recoger, ¿verdad? Amén, dice el hermano Molina. Estoy profetizándote, bro, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que nuestras tradiciones o nuestras culturas sean malas. Solo tenemos que estar conscientes de que ellas no pueden estar en contra de lo que este bendito libro dice. Cuando tenemos una cultura o una tradición que es más importante que la Biblia, estamos equivocados. Necesitamos corrección. Necesitamos aprender a que, entonces, ¿cómo es que debo escribir una carta? Escríbala como los guatemaltecos, está bien, ¿verdad?
No mienta nada más. Aunque la carta es para decirle al señor Molina, no le diga al señor Molina, aquí tengo un cheque que yo me sacrifiqué mucho para guardar ese dinero y aquí lo tengo para usted, cuando es mentira. El dinero se lo dejó su abuelita a usted para que se lo entregara a Molina. Pero estoy dando un ejemplo medio raro, si usted quiere, pero es para que usted y yo nos pongamos de acuerdo en que en un reino hay un territorio. Un reino está limitado. Ahora, los reinos de la tierra están limitados, pero el reino de Dios no. Así como Dios reina en Guatemala, reina en México, reina en El Salvador, reina en Ucrania, reina aquí, reina en donde sea, porque es su reino. ¿Está usted conmigo? ¿Verdad? Él es el rey de reyes y señor de señores. A él le fue dada toda la autoridad para gobernar sobre las naciones. Man. O sea, el reino de Dios, a diferencia del reino que conocemos de nuevo de los príncipes, de los reyes y todos esos pequeños territorios, el reino al que usted pertenece, aquí es donde yo quiero que usted se comience a integrar al reino de Dios. Al reino al que usted pertenece no tiene límites. Ese reino es eterno, no tiene una duración medida. El reino de Dios tiene un gobierno. Así como acaba de pasar en Guatemala, acaban de hacer unas nuevas elecciones y ganó, no me recuerdo cómo se llama, pero ahora ya tienen a un nuevo gobernante. En el reino de Dios no hay elecciones, no hay democracia, no hay, ¿qué otra cosa hay? No hay congreso. Lo que hay es teocracia. Teocracia significa el gobierno de Dios sobre las personas. En el reino de Dios, entonces, ya dijimos que hay una cultura, que no es la cultura de nuestro pueblo necesariamente, que eso hay un reino que no es necesariamente limitado por el tiempo o por la geografía. Hemos dicho también que el reino de Dios tiene un gobierno, es un reino establecido, un gobierno establecido por Jehová. Fue Jehová Dios el que estableció a Jesús como el Señor de todas las naciones. No fue que votaron y dijeron, Jesús versus Judas, ¿verdad? Bueno, alguien quiso sugerir que así fuera, pero se vaciló porque ganamos los que el Señor dijo que tenía que ganar. Ahora, también hay un gobernante, o hay gobernantes. En el reino de Dios, el que gobierna, y esto, mire mi hermano, usted tiene que entenderlo. Si usted está en el reino de Dios, quien lo gobierne a usted tiene que ser Dios. Quien sea la autoridad máxima en su vida, tiene que ser Dios. No puede ser el pastor, no puede ser el marido sobre la mujer, no puede ser la mujer sobre el marido, no puede ser de esas ideas torcidas que se hay. Lo que sí tiene que ser es de que usted acepte que está bajo el gobierno de Dios mismo. O sea, Él no delega, Él no está diciendo, voy ¿cómo se llama? Voy a dejar que el marido de Flor la gobierne a ella por unos 40 años y después yo voy a regresar a gobernarla. O sea, no se puede ver de esa manera. Ahora, en un reino también hay súbditos. ¿Qué son los súbditos? Son las personas que le sirven al rey. Son las personas que dependen del rey. Dígale a la persona que está a la par suya, parece súbdito. A ver, anímese, dígaselo a alguien que está enfrente de usted, dígale, parece súbdito. Y ahora usted respóndale, es que soy súbdito. Si alguien te dice, es que parece que a ti te gobierna Dios, la respuesta es, sí, así es, a mí Dios me gobierna. O sea, un súbdito es una persona que camina bajo la autoridad de un rey. Entonces, cuando yo le digo, haga este ejercicio, dígale a alguien, pareces un súbdito, usted no lo está acusando de algo, usted le está reconociendo un adjetivo que Dios le ha dado. Pero es sumamente importante que usted entienda también que cuando usted le diga, pareces un súbdito, usted diga con todo glamour, diga, y es que soy un súbdito de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir que es súbdito de Dios ahorita? Gloria a Dios por ese amén, hermano. ¿Verdad? Por lo menos uno. En el reino de Dios también hay educación. Hay un sistema de educación
que no es un sistema de educación que está basado. No sé si usted sabe esto, mis hermanos, probablemente me han oído. Si ha ido a alguna de mis clases sobre parenting, usted ha oído esto de parte mía. Y los que no, pues se van a enterar ahora. Existe un nuevo documento generado por la ONU, que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que es un nuevo documento que tiene aproximadamente 20 puntos. Y ese documento está siendo utilizado para hacer nuevas leyes en favor de los jóvenes y de los niños y jóvenes. Pero en ese documento no existen dos palabras, ni autoridad ni responsabilidad. Usted no puede educar a un hijo, a un niño, sin que usted no le establezca los conceptos de autoridad y de responsabilidad. Oh, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con que en el reino de Dios haya o no haya educación? Es que en el reino de Dios somos educados a caminar de acuerdo a los valores, a los estándares de Dios para todas las áreas de nuestra vida. A mí Dios no me permite, cuando esté enojado, insultar a alguien porque estoy enojado. Eso es para todos nosotros. Dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces quiero darles algunas escrituras que espero usted las pueda escribir en sus notas. Y de propósito le dejamos un espacio en la última hoja. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14 dice lo siguiente. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio ahora capítulo 26, versículo 18 a 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Como le dije a algunos de ustedes que necesitaban escuchar esta palabra el día de hoy, preguntándose a aquellos que se preguntan hoy, ¿a dónde pertenezco? ¿De quién soy? Hoy tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Juan capítulo 17, versículo 21. Juan capítulo 17, versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. En estos tres versículos hay una declaración que es sumamente importante que usted la capte. Dios te ha dado a ti, te ha adoptado como parte de su pueblo, porque Él quiere exaltarte, Él quiere hacerte obvio, pues. Él quiere que la gente sepa que tú eres miembro del reino de Dios. Juan capítulo 17, versículo 11. A mí me robaron Juan de mi Biblia, no, aquí está. Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 11. Yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Tito capítulo 2, versículo 14 dice, y Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si esta teología, si estos versículos no le convencen a usted, ¿qué lo va a convencer? Pero como sé que están convencidos y yo sé que el poder de la palabra de Dios es real, de aquí en adelante usted debe de identificarse como miembro del reino de Dios.
Antes de identificarse como miembro de Grace Church, Grace Bible Church en español, o cualquier iglesia en la ciudad, usted debe estar plenamente identificado con el reino de Dios. ¿Está usted conmigo? Usted tiene que entender que pertenecemos a Dios. Él es el que nos compró a través del sacrificio de la sangre de Jesús en el Calvario. Ahora, solo es una pregunta, bueno, mejor dicho, yo quiero sugerir una pregunta. La pregunta es, ¿cómo me integro a la cultura del reino de Dios? Alguien puede preguntarse, ¿cómo me integro yo a esa cultura del reino de Dios? Primero tenemos que aceptar que Dios ha escogido a Israel como su pueblo y que te ha escogido a ti también. ¿Cómo nos podemos integrar al reino de Dios? Nos integramos aceptando que Dios escogió a su pueblo, a Israel, pero también nos escogió a nosotros. Por eso dice que de dos pueblos hizo uno solo. Por eso dice que de los que no éramos, ahora somos, ¿verdad? Y cuando tú veas esto, tienes que entenderlo claramente. Dios te ha escogido, pero así como te ha escogido, te ha capacitado para vivir en su reino. Romanos capítulo 12 te enseña respecto de eso. Dice, hermanos, no tengan más alto concepto de sí mismo. Antes piense de sí con cordura y moderación, sabiendo que Dios ha repartido dones y habilidades. Luego en 1 Corintios capítulo 12 dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, al respecto de los dones del Espíritu Santo, no quiero que seas ignorantes. Y habla de tres cosas, habla de dones, de ministerios y de realizaciones que son hechas por medio de nosotros para representar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, luego el segundo paso que tú puedes dar para integrarte a ser un miembro del cuerpo del reino de Dios es que debemos reconocer que en el reino el reino tiene sus propias reglas, que tiene sus propias recomendaciones, y esto están en este libro. Hace unos días yo estaba estudiando, estoy estudiando sobre el libro de Proverbios una vez más, y me encontré una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo. Dice, para dar cordura a los jóvenes. ¿Qué hay en la Biblia que puede cambiar la vida de una persona? De todo. A los jóvenes les va a dar cordura y a los viejos les va a dar sabiduría. Es muy interesante cuando nosotros lo vemos de esa manera, porque es parte de las reglas que debemos seguir que están en este libro. Hay dos cosas por las que yo peleo. Se oye bastante raro lo que acabo de decir, que yo peleo. Yo soy un hombre tan pacífico, no mato una mosca. No, ahora sí, antes no. Hay dos cosas por las que yo peleo. Una es por tu bienestar. Yo quiero que tú estés bien. Yo quiero que tú seas aprobado por Dios. Yo voy a pelear por eso. Yo voy a abogar por eso. No quiero que me vea como su héroe. No quiero que usted me vea como la persona que usted tiene que ser. Usted tiene que abogar por el bien de otros también. O sea, usted tiene que ser, usted le tiene que importar el bienestar de otro. Usted tiene que importarle el bienestar de los demás. Hay otra cosa por la que yo peleo. Es para que las personas se convenzan de que tienen que leer este libro. Y cuando digo peleo por eso, no es porque me pongo a agarrarlos a bibliazos, ¿verdad? No es eso. Es que no podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. No podemos conocer de las cosas de Dios si no leemos su palabra. No podemos saber de las cosas de Dios si no leemos su palabra. Yo estaba hablando con alguien recientemente y le decía, ¿cuántos versículos has memorizado? Y él me dice, desde que soy niño, yo he memorizado muchos versículos. Yo le preguntaba esto, ¿cuántos de esos que has memorizado los practicas? Solo bajó su mirada hacia la mesa y levantó sus ojos hacia mí otra vez y me dice,
No puedo decirte, me dice. ¿Cuánto realmente de lo que he memorizado lo pongo en práctica? ¿Qué quiero decirle con esto? Yo peleo porque usted aprenda la palabra de Dios, pero no para que usted la memorice nada más, sino para que usted, al saber qué es lo que este libro dice, usted pueda vivir de acuerdo a lo que este libro dice. ¿Está usted conmigo? ¿Verdad? Esa es la intención. El tercer paso, la tercera recomendación que yo le doy a alguien para que esté en el reino de Dios es que en el reino de Dios una tradición nunca debe superar un mandamiento o una regla establecida por Dios. Lo que dije hace un rato, si alguna tradición de tu pueblo, alguna tradición de tu país es más importante que lo que la Biblia dice, entonces estamos mal. Porque no podemos tener eso sería como querer, es como lo que quisiéramos a veces, hemos visto que ocurre en algunos lugares. En algunos lugares ocurre que inmigramos a los Estados Unidos, por ejemplo, y queremos vivir conforme las reglas de Guatemala, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? O estamos aquí y nos sujetamos a las reglas de aquí, o vivimos aquí, o no vivimos aquí y nos sujetamos a las reglas de allá donde vamos a vivir. Es la misma forma que tenemos que ver. En el reino de Dios, para pertenecer al reino de Dios, tienes que aceptar que ninguna tradición, por buena que ella sea, pero si contradice lo que la palabra de Dios dice, no la debes de practicar. Por ejemplo, el Día de los Muertos, ¿verdad? Solo para darme un ejemplo de lo que decía respecto de la cruz de ocote o de la cruz de plata o de oro que la gente en mi país fomenta. ¿Verdad? Es en contra de la palabra de Dios, no lo vamos a practicar, ¿verdad? No nos vamos a meter a hacer cosas que el mundo hace para poder nosotros pensar que con eso estamos agradando a Dios. Claro que eso podemos hablar de muchas tradiciones de este país en el que estamos sumergidos y que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en condenación ni en religiosidad. Solo tenemos que ser muy conscientes de que si contradice la palabra de Dios, no debe de ser practicado. Cuarto, el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo, ya está aquí. Esta es una de las cosas que usted debe de aceptar, que el reino de Dios ya está aquí, ya está establecido. Este es el reino de Dios. Usted es súbdito de Dios. Dios reina y gobierna sobre todos nosotros. Ya lo está haciendo. ¿Qué es lo que me lleva a mí a tener esta convicción de que Dios ya está gobernando, es que un día tú le entregaste tu vida a Jesucristo y le dijiste: Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. ¿Cómo están todavía? ¿Todavía alcanzas un par de horas más? No, ¿verdad? Algunos dicen sí. Los que viven en el reino de Dios dicen whatever, lo que Dios quiera. Pero no. Déjeme terminar diciendo lo siguiente. Regrese a Proverbios capítulo 1, por favor. Versículo 6. Versículo 16. ¿Perdón, qué dije? 6:16. Lo tengo mal en mis notas yo, pero está bien en la pantalla. Ok. Ese es el Lester, hombre. Seis cosas aborrece Jehová, y aún las 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Quiero terminar diciendo esto, mis hermanos. Alejémonos de todas estas cosas. Seamos representantes dignos del reino de Dios. Padre, quiero darte gracias por permitirme comunicarle a los hermanos lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, en estos días. Te quiero rogar, Dios, que nos permitas integrarnos a tu reino,
para que a partir de tu reino, Señor, podamos ser la iglesia de Jesucristo que tú, Señor, por la que tú recibes honor y gloria. Señor, que a través de ser establecidos en tu reino, podamos ser los padres tan responsables, tan dignos de imitar por otras generaciones, porque hemos aprendido de ti, Señor, a ser padres, a través de lo que tu palabra dice. Que seamos, Señor, ejemplo, Señor, que seamos luz y sal. Señor amado, que podamos, en medio de este mundo caótico en el que vivimos, ser dignos representantes de ese Rey que es soberano, el Rey Jesús. Te pido, Dios, que nos ayudes, que tú nos bendigas, Dios, en todo lo que tengamos que hacer esta semana, y que en cada momento nos veamos, Señor, siendo llamados a la responsabilidad de representar bien el reino de Dios aquí en la tierra. Bendigo a mis hermanos, Dios, creyendo que ellos lo pueden hacer en ti, creyendo, Dios, que ellos son capaces, creyendo, Dios, que para ellos no hay nada imposible, porque aquel que cree todo le es posible. Creyendo, Dios, que le vas a dar fuerza al débil, que le vas a dar vigor al debilitado. Creyendo, Dios, que vas a ayudar al hermano o a la hermana que esté pasando por tentación o prueba o tribulación, sabiendo, Dios, que en tu reino esos son los valores, Señor, que nos permiten preservar la integridad de ese reino precioso al que pertenecemos. En fin, oh Dios, en esta tarde, yo te alabo y te bendigo, Dios, por la vida de cada hermano aquí reunido esta tarde y por todos aquellos, Señor, que nos han de asistir después en las redes sociales. Bendícenos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo un anuncio que darles. El anuncio es el siguiente: el día 8 de octubre, oficialmente empezamos nuestro tiempo de oración en mi casa a las 9 de la mañana. Va a ser todos los sábados, de las 9 de la mañana a las 10:30 más o menos, y están todos invitados. Yo ando más torcido ahora que saber qué, ¿verdad? Que el domingo es 8. Entonces es el sábado 7. Gracias, hermanas. El sábado 7 comenzamos oración en mi casa a las 9 de la mañana, de las 9 a las 10:30. Y para los que van a mi grupo fraterno en mi casa, hemos decidido que el grupo fraterno va a ser semanal en lugar de ser cada 15 días. Que Dios los bendiga. No se vayan y escuchen los anuncios que están todavía para ser presentados.